Mucha experiencia, mucha experiencia. Ale. Ok, entonces estamos súper contentos de encontrarnos en esta ocasión. Bienvenido a todos y a todas, para que tengamos una conversación y probablemente también una reflexión respecto al impacto en la salud mental que ha tenido esta pandemia del COVID-19. Nosotros vamos a discutir un poco respecto a algunas estrategias de prevención. Y para eso voy a comenzar yo en este momento para contarles un poco el contexto de cómo fue vivido aquí de manera súper general en el sistema de salud quebecois esta pandemia. Si ustedes se recuerdan bien, marzo del año pasado, primera semana de marzo, todo andaba tranquilo, ¿cierto? Y la segunda semana de marzo, de un momento a otro, recibimos un día jueves, aquí en Quebec por lo menos, la notificación que el día siguiente no habría clase y que se cesaban muchas actividades a causa de la llegada de un virus desconocido. Obviamente eso creó pánico en algunos, ¿cierto? Como reacción y una reacción natural, toda la incertidumbre que vino, que continuó y que continúa a haber en la población general, pero nosotros lo que vamos a tratar de analizar es sobre todo el impacto que esto ha tenido en los equipos de salud en este sistema. Entonces, es importante señalar que aquí en Quebec la estadística muestra que un trabajador de la salud tiene 2 veces más posibilidades de contraer el virus que la población general. Y como todos los trabajadores de la salud, por supuesto, seres humanos que tienen toda una historia, toda suerte de aprensiones, viven el impacto del virus de la misma manera que la población general, teniendo encima el riesgo de contraerlo mucho más estadísticamente que la población general. Sin embargo, los trabajadores de la salud somos interpelados un poco yo me incluyo, aunque yo trabajo en un servicio no de primera línea de atención del COVID, somos interpelados a guardar la calma. ¿eh? Nosotros somos interpelados a mantener un poco el estatus de estar en control. Cuando justamente lo que vino a traer este virus, y que yo creo que todos y en el ámbito de la psicología lo sabemos sumamente bien, que el sentimiento que nosotros tenemos es de pérdida de control. Pérdida de control respecto a qué es lo que va a pasar después, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, qué es lo que va a continuar, por ejemplo, los que tienen hijos. Entonces, es como que fue el remesón, ¿cierto? De decir, no tenemos el control de todo. ¿Ya? Para los trabajadores de la salud, de la manera en cómo la recopilación que yo hice, un poco de informaciones de la prensa, por supuesto, trabajando en un hospital, es que todo lo que, la exigencia que estuvo presente desde el primer día fue de adaptación. O sea, las personas que trabajamos en salud tenemos que adaptarnos. Y eso, inclusive, más tarde vino desde el ministerio. Hay algo que se llama el arrêté ministeriel, que eso significa que es el ministerio el que va a proponer ciertas obligaciones de los trabajadores de la salud. Eso implica, por ejemplo, que las personas que trabajan a tiempo parcial están obligadas a trabajar a tiempo completo. Eso implica también que las personas no tienen derecho a tomar vacaciones, que eso fue lo que ocurrió durante todo el año pasado, sobre todo en la primera ola. No se pueden tomar vacaciones, no hay días feriados, y una de las cosas como bastante críticas que por lo menos los que trabajamos en el área de la salud mental nos pasó bastante, pero
pero no solo a nosotros, sino que a todos los equipos de trabajo, es el famoso délestage, que significa que el gestionario puede decir, mira, a partir de ahora, tú no eres una enfermera en neonatología, tú tienes que ir a trabajar a SWAN Intensive, a cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, eso produjo efectivamente mucha inestabilidad, mucha incertidumbre y unos niveles de estrés increíbles. La adaptación que se demandó, que se pide, ¿cierto? En todo nivel, yo creo que todos los trabajadores de la salud son sumamente conscientes que tiene un sentido la gran mayoría del tiempo, pero como todo era desconocido, lo que significó es que uno no tenía tan claro si acaso las medidas que se estaban tomando eran las adecuadas o no, por ejemplo, causando más estrés y provocando entonces mucho más tensión en los trabajadores. Entonces tuvieron que adaptarse a nuevas maneras de funcionar, a nuevas tareas, completamente nuevas tareas, a tener que integrarse a nuevos equipos donde no conocían a nadie. O sea, nosotros que somos inmigrantes, ¿cierto? Sabemos perfectamente lo que significa llegar a un grupo social que no conocemos, que no sabemos las claves, que no sabemos los códigos, y que más encima hay que responder en la urgencia. Los trabajadores de la salud, sobre todo los que estaban trabajando con los contagiados, les significó también el tener que atender mucho más personas, mucho más graves que lo que hacían habitualmente. Entonces, están mucho más expuestos a la severidad de síntomas y de manera mucho más masiva, provocando entonces también toda una tensión. Una tensión personal y también dentro de los equipos. A causa de la contaminación y a causa de las renuncias, porque hubo también bastantes profesionales que decidieron renunciar porque no podían continuar con la fatiga y con la sobrecarga de trabajo, debieron entonces tomar horas suplementarias porque dentro de la RT ministerial está un poco la obligación de hacer eso. ¿Ya? Yo creo que estoy claro. Entonces, la exigencia a nivel de trabajo fue sumamente grande y mucha atención a mirar qué es lo que estaba pasando a nivel personal o a nivel de equipo no hubo, a pesar de que yo tengo conocimientos, por lo menos en este CIUS, donde yo trabajo, que es un gran CIUS, está la salud pública que está organizada por territorio, y este es un gran CIUS, tiene más de 30.000 empleados, sí instalaron un sistema de primeros auxilios psicológicos, pero que en la urgencia tampoco había posibilidad de poder usarlos mucho, porque utilizar media hora para una intervención no era algo que estuviera considerado. Además, tenemos que pensar que todos estos elementos a nivel del trabajo tienen un impacto a nivel familiar. Aquí en Quebec se arrendó hoteles para que los trabajadores de la salud pudieran del trabajo ir al hotel para evitar de contaminar sus familias. Muchos trabajadores de la salud, enfermeras sobre todo, tuvieron que separarse de sus hijos pequeños durante varias semanas, sobre todo al principio de la pandemia, y yo diría casi los 4 primeros meses, justamente porque no se sabía cuáles eran las implicaciones que podía tener la contaminación a los más pequeños. A nivel personal, yo podría referir que el tema de tener el temor de contagiar a los otros, a las personas queridas, estuvo sumamente presente. Inclusive en mi equipo de trabajo, en que tal vez no teníamos tanto temor por nosotros, pero decíamos, ¿y si viene un paciente acá y nosotros lo contaminamos y nosotros vamos a ser los culpables? ¿Ya? El sentimiento de culpabilidad que envolvía también eso puso harta presión. A nivel personal, los profesionales de la salud hacían turnos extremadamente exagerados. Acá los turnos en general son de 7 horas, 8 horas, a veces podían pasar 24 horas, entonces
con todas las secuelas que eso implicaba a nivel físico, pero también a nivel emocional, de ser menos preciso también en las tareas cotidianas. Por supuesto, un gran impacto en la rutina de vida, en la vida familiar, que todavía sigue estando muy presente. Yo diría que esta segunda ola ha sido un poco más regulada, pero sigue estando muy presente. Yo estoy nombrando solamente algunos impactos, algunos elementos que han impactado en la salud de los trabajadores, y por supuesto hay muchos más. Y todo esto, como si dijéramos aquí, es como, en francés se dice un entonnoir, pero no me acuerdo la palabra, también desemboca en que psíquicamente esto va a tener un impacto de manera individual y de manera grupal. Los trabajadores han vivido mucha impotencia, aparte de la pérdida de control, sentimientos de tristeza, sentimientos de incompetencia, aparte de la impotencia, sentimientos de incompetencia y dificultades como para poder sostener el valor de sí mismo. Porque es como si fueran unas piezas, fuéramos en gran parte unas piezas de un juego, y que nosotros tenemos que ser capaces de estar en el lugar donde nos dicen y de la manera en que nos dicen de estar. Entonces se pierde la autonomía y se pierde un poco la identidad. Hay una pérdida de repère, una pérdida de la posibilidad de saber dónde uno está situado. Yo diría que, como decía, esta segunda ola, las cosas han estado un poco más organizadas en el sistema de salud, pero están dejando ver justamente esta falencia respecto a la mirada de la salud mental de los trabajadores. No sabemos cuál va a ser el impacto real que tuvo y que sigue teniendo esta pandemia, pero sí hay en varios países ya, por ejemplo México, Ecuador, que se habla de estrés postraumático para los trabajadores de la salud, porque han tenido que estar viviendo en una situación de estrés constante en donde no hay ninguna capacidad de elaboración. Ese sería como un poco el contexto. Y justamente con eso Marcelo va a poder continuar contando un poco su experiencia. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. En pantalla está un poco el esquema de lo que hemos preparado hoy día. Yo espero que no nos extendamos más allá de 15 minutos más, 15, 20 minutos más. Voy a partir de lo siguiente. Yo, como decía Ignacio, soy psicólogo de formación, trabajé en salud y en comunitaria en Chile y me formé en salud mental institucional. Y hoy día hago un doctorado en ciencias de la orientación, específicamente en los temas de salud mental en el trabajo. ¿Esto por qué importa? Porque el dispositivo que vamos a presentar se nutre desde la práctica y la teoría que estamos trabajando tanto en Chile como aquí en Quebec en torno a las situaciones de riesgo en el trabajo, al sufrimiento en el trabajo y a la clínica del trabajo. ¿Sí? Por eso importa el relato que muy generosamente nos ha dado Rosa respecto del contexto de la pandemia en Quebec, porque uno de los elementos importantes que yo quiero que nosotros queremos destacar de entrada es la importancia a casi ya un año de pandemia de mantener una perspectiva historizante de la experiencia, porque los medios de comunicación, el discurso del gobierno central y en general la sociedad en su conjunto tiende a olvidar y a normalizar situaciones que han sido muy difíciles porque tienen que ver con un riesgo vital, que tienen que ver con una transformación de la vida cotidiana a dimensiones que no eran esperadas y que todavía no podemos dimensionar sus efectos, y tiende a haber una normalización. Por tanto, es importante mantener la historicidad de todas las transformaciones que hemos vivido y que seguimos viviendo. Porque en los
dentro de los espacios hospitalarios particularmente, o de cualquier centro de salud, esto ha tenido otro tiempo, ha tenido otra dinámica que es distinta a la que se vive fuera de los hospitales. Y las personas que trabajan en salud, tanto en Chile como en Quebec y en otras partes del mundo, seguramente han estado sometidos a una presión y a unas condiciones de trabajo que todavía no dimensionamos los efectos que va a tener. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, muy brevemente decir que lo que estamos tratando de hacer hoy es transferir aquí a Quebec una experiencia que hemos desarrollado desde marzo de 2020 con algunos hospitales en Chile, a partir de una iniciativa voluntaria que en un primer término yo levanto con algunos colegas y amigos que trabajan en el área, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, sociales, comunitarios y clínicos, y comenzamos a conversar dentro de la red de salud pública chilena la posibilidad de instalar espacios de prevención en salud mental a partir del hecho de que conocíamos que no existen en nuestro país, en Chile, una cultura institucional que promueva la prevención en salud mental de una manera consistente y sistemática. Eso significa en concreto que no hay recursos para eso. Entonces no depende de la voluntad de las personas. Y que la mayor parte de las medidas que se empezaron a tomar y que se iban a empezar a tomar, nosotros lo sabíamos, iban a ir en una línea más bien individualizante y psicologizante del problema. Nosotros, a partir de nuestra perspectiva de salud mental del trabajo, sabemos que lo que nos parece más pertinente y efectivo es devolver al colectivo de trabajo la capacidad de sostenerse, elaborar su vivencia anímica y deliberar en relación a cómo organizar su trabajo en un contexto de urgencia. Cuestión que en general no predomina en la perspectiva de nuestro país, cuestión que después confirmamos en la práctica. Bueno, esa experiencia la hemos traído acá a Quebec hoy día gracias al apoyo de la universidad, en particular de mi profesor director de tesis, el profesor Simón Vivier. Nosotros trabajamos en el Centro de Investigación e Intervención en Educación y la Vida del Trabajo, CRIEVAT, es su nombre en español, y a través de CRIEVAT estamos implementando una experiencia similar aquí en Quebec en educación, y hoy día estamos, gracias a Redisec, tratando de ampliarlo al resto de Quebec, hacia el ámbito de la salud y de los servicios sociales. Bueno, vamos a ir en materia. Básicamente lo que nosotros proponemos es una estrategia entonces centrada en el colectivo de trabajo, en su saber de oficio, en espacios de deliberación que permitan restituir las condiciones de salud mental y operen como prevención, ¿sí? El objetivo de nuestra estrategia son básicamente 4: ofrecer un espacio emocional a las personas que trabajan en los equipos de salud y servicios sociales, promover el trabajo cooperativo a partir de la deliberación colectiva de las estrategias de trabajo, identificar las necesidades individuales de apoyo psicológico o psicosocial. Esto es importante porque la idea no es ofrecer psicoterapia a tontas y a locas, como se dice en nuestro país, sino establecer primero una línea preventiva colectiva, y si hay alguien que está en situación más crítica, entonces entrar con una cuestión más compleja que es la psicoterapia. Y como es una intervención institucional, también se trata de optimizar la comunicación al interior de la organización, es decir, que lo que el grupo delibere sirva para que la organización tome información fresca y actualizada respecto a lo que está ocurriendo para tomar medidas que vayan en favor de la salud mental de los trabajadores. Estos cuadros muestran un poco, y voy a pasar más o menos rápido por acá, cuáles son las situaciones de riesgo para la salud mental que queremos prevenir. El concepto de situación de riesgo es un concepto que desarrolló Simón Vivier junto a Marie-France Maranda y Jean-Simon Deloria, son investigadores de la Universidad Laval en el campo de la educación. Ellos plantean que los factores de riesgo que han sido identificados largamente ya en el mundo del trabajo no operan aislados, sino que se superponen, generando situaciones muy complejas de riesgo, lo cual implica pensar soluciones también complejas que permitan descomponer, desarticular las situaciones de riesgo que se viven en el trabajo. ¿Ok? Luego,
¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Bueno, la sobrecarga de trabajo, el trabajo que se vuelve muy pesado, el trabajo cotidiano, que lo acaba de describir muy bien Rosa, las exigencias particulares del trabajo emocional para las personas que trabajan en salud o que trabajan con otras personas, porque ellas se ponen a sí mismas como instrumentos de su tarea, lo cual significa todo un trabajo de controlar sus emociones, de morigerar sus afectos para poder desarrollar su tarea con un esfuerzo psicológico tremendo. El miedo y la angustia sostenida al contagio, ya lo describió Rosa, no voy a entrar en esa descripción, pero no solamente enfermar y morir, cuestión que en el ámbito de la salud tenemos profesionales que son también de mucha edad y que están en población de riesgo, pero también de contagiar. Ese temor con el cual viven hasta el día de hoy, y no solamente la gente sanitaria, la gente que trabaja en educación, servicios sociales, en todo tipo de servicios. Nosotros los que trabajamos también en mantención, nos pasa eso cada día, forman parte de este peso. Las transformaciones de organización del trabajo, la presión del tiempo, la complejidad de las tareas y la confusión de rol, y la burocratización y la desorganización del trabajo. Son situaciones que se superponen en el trabajo cotidiano y contribuyen a que comiencen a aparecer los efectos que vemos en el cuadro de la derecha. La tendencia al aislamiento, no puedo compartir esto fuera de mi espacio de trabajo. Esto es particularmente importante en los cuadros de toma de decisiones. Las direcciones que tienen que lidiar con un problema de presupuesto, con un problema político, con un problema de gestión, y que de sus decisiones depende la salud de muchas personas, tienden a aislarse en la toma de decisiones. Lo hemos visto con nuestros colegas en Chile, nuestros colegas que accedimos a cargos directivos. Bueno, comportamientos de riesgo por sobreexponerse en momentos en que no había clara información, sobre todo fue muy frecuente en las personas que tomaban riesgos innecesarios en el manejo del COVID. La cronicización o la cronificación en español del comportamiento lábil e irritable, problemas de la conciliación trabajo-vida, problemas de ansiedad y angustia, trastornos afectivos, somatizaciones y la utilización de drogas o sustancias estupefacientes para sostener esto que Rosa describía también, la sobreexigencia y el peso del trabajo. Ese cuadro, aquí les queremos presentar este otro esquema. El cuadro que estamos mostrando muestra de alguna manera el circuito que produce la condición de salud mental que tenemos hoy día. O sea, aparecen las situaciones de riesgo que se exacerban en situación de COVID, aparece el malestar subjetivo, aparecen ciertas estrategias defensivas que no podemos detallar ahora, pero que se refieren a la hiperactividad, es decir, personas que tienden a hacer más, se sienten más comprometidas y el miedo, la angustia las mueve a trabajar más horas, más tiempo, a hacer mucho más de lo que pueden en realidad. O las personas que se retiran y burocratizan su relación con el trabajo. Ambas posiciones son de riesgo porque van a implicar el riesgo del contagio o van a generar un desgaste emocional. La aparición de síntomas y el resultado de este cuadro para nosotros es que el acrecentamiento de la situación de riesgo, que ya es alto. ¿Qué proponemos? Ante el mismo cuadro, nosotros proponemos insertar en este punto grupos operativos, que es una técnica que se trabaja en nuestro país, en Chile, y que estamos exportando, grupos de conversación que sirvan de apoyo emocional, pero también que sirvan de deliberación en relación a la organización del trabajo, puesto que la tarea del grupo de cuidado, de equipos, está centrado en la tarea. Entonces, en la medida en que la persona habla de su trabajo cotidiano, a la vez que elabora su vivencia cotidiana, para que no quede dentro de sí reprimida, desarmada, escindida, sino que la pone en la conversación, lo cual es un trabajo de simbolización e integración de lo afectivo, permite que todos compartan su vivencia, se apoyen entre sí, a través, junto con un equipo que los está acompañando, y comiencen a deliberar respecto de la situación del trabajo y a transformar su trabajo. Esa es la apuesta. Eso, teóricamente, contribuiría a la disminución de síntomas y, a través de un proceso de deliberación, a la transformación del trabajo, disminuyendo las situaciones de riesgo. Es un esquema, ¿no? Es un esquema.
Finalmente, aquí hay una descripción, se me va el tiempo, entonces no voy a tener mucho tiempo para explicar esto, pero, pero básicamente el dispositivo que nosotros hemos armado pasa primero por invitar a las personas a un encuentro informativo y de sensibilización, porque sabemos que las personas no es que no necesiten hablar de esto, pero genera una tensión subjetiva muy importante ponerse a hablar del sufrimiento, o del malestar, o del temor a enfermar, etc. Por tanto, hay que tener consideración con los mecanismos defensivos y entonces hay que hacer un trabajo informativo de sensibilización que permita a las personas a ponerse en disposición subjetiva de compartir su experiencia. ¿Sí? El segundo bloque habla del corredor terapéutico. El corredor terapéutico es una técnica que nosotros tomamos de un psicólogo y psicoanalista argentino, psicólogo social y psicoanalista argentino, que se llama Armando Bauleo, que trabajaba con Pichón Rivière, y que implementó en la salud pública española en los años 90, y que se trata de instalar grupos que funcionan de manera permanente en la institución, de manera que las personas que trabajan en la organización sepan siempre que pueden acudir a un espacio donde va a ocurrir esto de la elaboración y la deliberación. Esto permite organizar la vida anímica y psicológica de los grupos sabiendo que cuentan con un espacio para su cuidado. Los grupos funcionan de manera permanente, la gente pasa por el corredor, está el tiempo que lo necesita, se evalúa su continuidad y puede continuar o volver a su vida normal porque se siente mejor, efectivamente, o se deriva a otros centros de atención según sea el caso. Y por último, el último elemento es que junto con el grupo que está operando hay un equipo especialista en organizaciones y en salud mental en el trabajo que trabaja con la organización en su conjunto, de manera que la información que es producida por los grupos sirva a la organización para mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, como pistas de acción, y aquí invito a Rosa, mi compañera y amiga, que muy agradecido estoy de que me acompañe en esta reflexión con ustedes, es lo que queremos proponer son pistas de acción. A partir de la experiencia vivida, y bueno, en este caso, como una alternativa a esta proposición que hacemos hoy, para nosotros resulta muy relevante que no se pierda de vista que la gente que trabaja en salud y en servicios sociales ya ha sufrido un desgaste importante, que su salud mental está comprometida, que tiene que haber un esfuerzo extraordinario de parte de la organización central, del gobierno central y de las instituciones en brindar apoyo psicológico a los equipos de trabajo, además de brindarles los trajes y toda la organización, etc. Pero la cuestión de la salud mental es importante y que ojalá podamos influir de manera que se entienda que la salud mental en el trabajo responde a condiciones colectivas e institucionales y no individuales. Por tanto, las soluciones individualistas y psicologizantes no parecen ser la alternativa más adecuada. Tiene que volver el saber y el sufrimiento del grupo al seno de la organización donde pueda ser repensado para la transformación de la organización del trabajo. Como pista de acción, esa es una propuesta nuestra. Rosa, te doy el pase para que remates el No, final. pero antes de continuar, tú nos podrías contar un poco alguna, no sé si conclusiones, pero reflexiones que ustedes obtuvieron como equipo de trabajo con este modelo de trabajo en Chile. Mira, nosotros estamos en etapa de sistematización, de elaboración, mientras estamos todavía trabajando con algunos de los hospitales que estamos interviniendo hace un año. Mira, dentro de las conclusiones que tú me invitas a realizar, lo primero, bueno, tiene que ver con lo que hemos dicho, ¿no? O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de esta tendencia a la normalización, cómo opera en las organizaciones. Nosotros tuvimos experiencias bien dolorosas, donde las personas que trabajan, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, han tenido que sobrellevar la muerte masiva de personas y cómo eso no se elabora hasta que no haya un espacio capaz de contener, capaz de
de permitir la simbolización de ese sufrimiento, porque lo que nosotros hemos visto es que hay un derrumbe del narcisismo de oficio, vamos a inventar un término, puesto que la impotencia que genera la muerte masiva, más allá de todos los cuidados y el compromiso que yo pueda poner en mi tarea, es muy devastador psicológicamente. Hay mucha gente que ha renunciado, hay mucha gente que se enfermó, hay gente que ha muerto dentro de los equipos de trabajo, lo cual tiene un efecto tremendo en los equipos. Lo otro, el elemento que planteaba Rosa, este sistema de turnos en que a las personas las ponen y las sacan según una estrategia que yo llamo de trinchera, digamos, de la gente que sale al campo a la batalla y después vuelve, después la cambian, impide que los trabajadores encuentren en el colectivo un apoyo psicológico de confianza, de que yo sé cómo trabajas tú y yo sé que tú me vas a cuidar, porque lo que planteaba Rosa, nosotros también lo hemos vivido en Chile, las personas que rotan llegan a equipos nuevos desconociendo con quién van a trabajar, lo cual se transforma en un nuevo elemento estresante y un nuevo elemento de debilitamiento de sus mecanismos defensivos. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos conclusión, bueno, yo creo que partí un poco por las conclusiones, ¿no? Efectivamente se comprueba a partir de la pandemia que en Chile, en este caso, se necesita priorizar la salud mental de los trabajadores de la salud y los trabajadores sociales, porque hasta el día de hoy eso no forma parte de las prioridades institucionales. Sí, pero justamente haciendo referencia a eso que tú acabas de decir, nosotros podríamos pensar que aquí en Quebec, siendo una provincia del primer mundo, ¿cierto? Hay una tensión importante sobre la salud mental de los trabajadores, y eso no ocurre. Eso también pone de relieve que esta pandemia trajo también al sistema, trajo en evidencia que el sistema de salud quebecois también tiene algunas dificultades, varias dificultades de hecho, pero que el tema de la prevención en salud mental y sobre todo en los equipos, no es algo que ha estado considerado de manera como esencial, como debiera serlo. Entonces, este modelo con el que tú has trabajado y que tú propones resulta sumamente interesante, pero tiene otro tipo de desafíos, tendría otro tipo de desafíos como poder proponerlo, porque a nivel cultural, a nivel de la cultura organizacional, acá en Quebec, lo que yo observo, lo que yo he leído, lo que yo logro ver, no es tan difícil. El compartir efectivamente el sufrimiento o compartir la experiencia subjetiva. No es tan fácil. No es tan fácil, para nada. No es algo que está instalado, inclusive, claro, uno se puede hacer como unos pequeños, 1 o 2 amigos en el trabajo, pero no es algo que vaya a estar necesariamente bien aceptado. Entonces, uno de los factores con los que, por ejemplo, el equipo que trabajó en primeros auxilios psicológicos aquí en mis hijos se encontraron, que la gente tenía vergüenza de participar. Habían terapias de grupo que eran terapias de soutien, de apoyo, pero tenían vergüenza de participar. Hubo que alentarlos muchísimo, incitarlos para que eso ocurriera. Sin embargo, aquí en esta construcción, este proceso de intervención que tú planteas, me parece que el primer encuentro de información para sensibilizar esa palabra es algo que se debiera trabajar y que podría ser bien recibido. Pero para eso es importante que también, inclusive la gestión, pueda entender lo importante que es esto. Sí, tal cual. Yo con esto cerramos para ver si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta, ¿no? Pero eso que tú dices es muy importante. Nosotros nos dimos cuenta, en una de nuestras intervenciones sobre todo, que es fundamental implicar y sensibilizar a los equipos directivos en las organizaciones. Es fundamental que las autoridades en las organizaciones comprendan la relevancia
se sensibilicen, no porque sean personas insensibles, sino que porque su tarea y su posición no les permite priorizar estos aspectos, cuestión que a ellos también les afecta. Absolutamente, sí. Preferimos dejar hasta acá, a ver si hay alguien que hacer algún comentario, y Marcelo, seguimos conversando. ¿Me escucha, Marcelo? Sí. Gracias. Fer, ¿me puedes dar acceso a la cámara? No tengo... Bueno, no es tan relevante cuando vaya ocurriendo eso. Bueno, yo, en primer lugar, agradecerle a Rosa y a Marcelo el esfuerzo por sistematizar esta experiencia, y quiero destacar 3 cosas que para de aquí en adelante abrir la conversación. Decir que tenemos hasta las 3 de la tarde. Si alguna gente se quiere quedar, vamos a hacer un esfuerzo para quizás extender unos 10 minutos. Pero decir 3 cosas básicas. Uno, que Marcelo y Rosa por lo menos nos vuelven o nos invitan a pensar con mayor profundidad lo que significa la palabra crisis, cómo eso tiene elementos completamente significativos para la cotidianidad y en particular en el mundo de los hospitales, cómo esa fuerza, uno podría decir, no sé, desde una perspectiva de marketing o casi marxista, cómo esa fuerza laboral que es clave se enfrenta a una ola, y cómo esa ola tiene que ser manejada en distintos ámbitos, y eso a mí me pareció súper llamativo, que es algo que me imagino que va a seguir avanzando. En segundo lugar, el esfuerzo que hace Rosa y Marcelo por hacer un análisis comparativo de lo que ocurre con Quebec y Santiago, cómo eso, y ahí termino para el tercer lugar, y insistir en lo que viene y cómo esto está relacionado digamos, con el objetivo de Redisec, cómo posible análisis comparativo que se pueden dar entre, por ejemplo, Quebec y Santiago, pueden seguir iluminando conversaciones al respecto. Cómo esto puede eventualmente transformarse en proyecto de investigación de las personas que hoy día están presentes en esta conversación, para ir avanzando, porque da la impresión de que, uno, hay mucho por hacer, y segundo, que el problema es tan profundo que todavía no entendemos la magnitud del mismo. Y eso allí yo quedé como completamente anonadado, como dice en algún momento Pablo, en estado de shock. Y dejo abierta la palabra para que puedan ver cómo pueden conversar con Rosy y Marcelo, y que esto no se quede acá, digamos, que no se quede en esta conversación. Dejamos abierta la palabra por si alguien quiere. Sí, bueno, hola, Rosa y Marcelo. Bueno, mi nombre es Pablo, y como decía bien el Nacho, bueno, yo, mientras ustedes estaban hablando, le mandé un mail a él, diciéndole que había quedado más o menos en shock. Eh, Llegué hace poco aquí a Quebec con mi familia, ¿ya? Nicole, que está acá en la conversación, es mi pareja, y que también es psicóloga, trabajadora de la salud, y a ella le tocó hacer frente, digamos, a la pandemia en Chile, eh, eh, digamos, ahí como en primera línea, ¿ya? Y una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, yo trabajando en ese entonces, 2020, como investigador en el Hospital Clínico de la Chile. Claro, yo podía hacer mis operaciones, digamos, a distancia. Yo no tenía, digamos, no me dedico a la clínica, ¿ya? Una de las cosas que me llamó la atención, digamos, en términos comparativos, fue justamente esto de esta idea, y que le decía al Nacho, que por eso yo quedé en shock, esto este aspecto como de un mandato desde arriba, desde una autoridad, algo que parece más o menos bastante impersonal, y de imponer, digamos, estas condiciones en una situación de crisis al personal de salud. Creo, y al menos en el contexto del Hospital Clínico de la Chile, que, digamos, se manejó eso, digamos, de una manera distinta. Entendiendo, digamos, que los contextos son distintos, ¿cierto? Que
que las organizaciones pueden ser distintas y que también nos referimos, digamos, a distintos niveles. Pero no deja de llamarme la atención, y por eso también mencionaba que sería bastante interesante el poder indagar más en esa comparación, el recoger algunas experiencias de qué es lo que pasó en el nivel hospitalario, tanto en Santiago, digamos, como aquí en Quebec. Sí, claro. Eso más que nada, y como para poder abrirlo, digamos, una posible conversación al respecto. Sí. Yo creo que yo puedo responder como a eso, a lo del shock. Sí, yo te digo, los equipos estaban en shock. Hubo, sobre todo en la primera ola, yo trabajo en un equipo de psiquiatría de niños y adolescentes, por lo tanto somos esenciales, pero no estamos frente a los enfermos de COVID. Pero participé en los primeros auxilios psicológicos de mis hijos, en la formación y todo eso, y era increíble cómo la gente estaba en shock. O sea, los profesionales estaban en shock a partir del mandato que había y no hubo ninguna capacidad para elaborar. ¿Qué es lo que significó eso? Estaba tratando de buscar las estadísticas. Hubo una cantidad de personas que renunciaron al trabajo, enfermeras que cambiaron de profesión, un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, no solo tiene un impacto a nivel personal, sino que va a tener un impacto a nivel del sistema de salud que al avenir, de lo que sigue, porque decidieron derechamente cambiar de ámbito de trabajo. Entonces, es bastante interesante. En mi misma clínica hubo 2 personas, mi clínica es pequeña, personas que tuvieron que irse por burnout, porque imagínense, había otra psicóloga acá, Nicole, ¿cierto? Y mi amiga Carmen, empezar a trabajar y hacer terapia obligatoriamente por Zoom. Nosotros que estamos en un contacto uno a uno, que esa es la fuerza. Todo eso implicó un ajuste que no todos fuimos capaces de tolerar, pero no porque seamos buenos, sino que simplemente porque también hay algunos sistemas de equipo que no sostuvieron bien la situación. No sé si tú quisieras decir algo, Marcelo. Yo quiero... No, que puede hablar otras personas también. Bueno, yo quiero felicitarlos a ambos por la excelente descripción que hacen de la situación en salud mental que se vive tanto en Chile como acá. Con lo que decía Rosa me identifiqué plenamente porque yo trabajo también en salud mental adultos en primera línea. Y bueno, los equipos, yo creo que Rosa tiene mucha razón cuando habla de los equipos, la cultura de los equipos aquí, que es bastante individualista, yo creo, diferente a la perspectiva, por lo menos la evidencia que yo tuve de trabajar en Chile en 17 años de salud mental, que era diferente, había mucha más escucha de parte de los equipos, por lo menos lo que yo percibí en mis equipos. Yo trabajé en el Hospital Gustavo Frique y en Sename. Y esa experiencia fue como distinta, como que había como una capacidad más de escucha y de recoger a veces lo que los equipos estaban sintiendo. Aquí yo viví la situación como mucho más impuesta, de cierta manera, como me sentí como que declaraban, como que todo el mundo aquí. Se fue Carmen. Lamentable. Pero mientras, y pues, yo creo que siga Nicole, ¿no? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok. Yo repetía como que sentía como que estaba en un estado de guerra. Y para nosotros los psicólogos ha sido muy difícil trabajar porque hemos tenido que elaborar todos estos sentimientos solos, sin poder aproximarse tanto físicamente como emocionalmente a nuestros colegas. Y adaptándonos a situaciones de novedad, como trabajar en Zoom, con encuadres distintos, con pacientes que a veces están en pijama, que no están ahí,
y a toda la realidad de cada paciente, que toda esta situación ha hecho que nuestros pacientes en general emerjan muchas fantasías, conflictos antiguos, traumas, por ejemplo, con el cubreboque que hubo, con el toque de queda, muchos pacientes inmigrantes vivían las propias dictaduras en sus países y hacían crisis. Entonces uno también tiene su historia y recoger todos esos sentimientos no ha sido fácil. Y yo creo que la perspectiva que presenta Marcelo de cómo elaborar esta situación es bastante interesante. Yo creo también que hay que partir por la dirección de convencer a los directivos de que algo eficaz. Yo creo que es muy eficaz de partir de una perspectiva comunitaria, recogiendo las necesidades de los que están implicados y que sea construido desde abajo hacia arriba. Me parece muy interesante y creo que puede ser bastante efectivo si logran que nos escuchen por lo menos como un plan piloto en algún SIUS. Eso, y muchas gracias. Gracias. Nicole, dale. Hola, hola Rosa, Hola. hola Marcelo. Bueno, así como Pablo ya mencionó antes, yo también soy psicóloga clínica y llegué también hace poco, hace 2 meses y medio acá a Montreal. Y trabajé 7 años en el área infanto-juvenil adolescente, en realidad, con infractores de ley, con problemas en consumo de droga y además, bueno, infractores de ley, o sea, chiquillos que habían cometido delito, digamos. Lo interesante es que a mí me tocó trabajar en Fundación Paréntesis, donde nosotros abordamos la problemática desde una perspectiva de la reducción del daño. Entonces, para mí siempre fue muy bonito trabajar ahí, porque para mí era un acto político. O sea, finalmente a nosotros no nos interesaba satanizar a los chiquillos, sino que más bien poder buscar como los orígenes del trauma y poder reinsertarlos de una manera más auténtica, no solo como amoldarlos en el fondo. Y a propósito de la pandemia, lo escuchaba y estaba pensando como efectivamente lo distinto que fue como el abordaje acá en Canadá versus en Chile. O sea, yo me mantuve en la residencial todo el tiempo, nunca dejé de ir, nunca dejé de trabajar con mi equipo, no teníamos EPP, onda a la vida. Afortunadamente, nunca ninguno se contagió, ni el equipo ni los usuarios. Yo alguna vez elaboré así como un protocolo COVID-19, pero digamos muy creativo, así como MinSal nos dio como unos atisbos de qué hacer y yo, porque yo era la encargada del área clínica en el programa, me atribuí, digamos, la redacción de este protocolo. Pero la verdad es que mis compañeros, y acá es donde quería referirme como quizá al tema de la idiosincrasia, ¿no? Como que el chileno está tan acostumbrado a esta cuestión y tiene tan seteada esta cuestión como de sobreponerse a todo, no importa, vamos chileno y toda esa cuestión, que en verdad la actitud de la mayoría del equipo, me incluyo, era como filo, onda, da lo mismo, tenemos que venir a hacer la pega, no podemos cerrar la residencial porque sabemos que trabajamos con chiquillos altamente vulnerados, que si bien han cometido delitos, son muy vulnerados dentro de sus hogares, ¿verdad? Entonces no podíamos privarles esa posibilidad, aun cuando teníamos la autorización de Senda y de MinSal. O sea, ellos nos dijeron en el momento más crítico, que fue como mayo, junio del año pasado, que nosotros podíamos hacer atención remota y nosotros decidimos seguir yendo. Mira, yo vivía en auto a 1 hora del lugar donde trabajaba. Bueno, nosotros con el Pablo tenemos 3 hijos, 3 niños pequeños. Pablo efectivamente se quedó en casa porque él, como trabaja en investigación, podía como hacerlo así. Yo andaba con mi credencial de trabajadora de la salud para todos lados porque en Chile no solo hubo toque de queda, sino que también habían restricciones durante el día y a ti te podía parar un milico en la calle, real, literalmente, y así como yo estoy por andar en la calle. Entonces, en mi caso, yo siempre me la sacaba con que era trabajadora de la salud y iba a mi turno, o qué sé yo, pero tenía la credencial de mi parte, digamos. Entonces, ahora que estamos acá y lo hemos conversado con el Pablo, yo siento que, claro, acá hay como una organización más estandarizada y que justamente tiene relación con lo que contaba Rosa a propósito de cómo se gestiona el momento más crítico. Pero es muy raro porque no sé si es por mi costumbre chilena, que eso también siento que coarta mucho. O sea, de hecho, a mí, bueno, no sé si ustedes saben que en Chile están esto de las fases, fase 1, 2, 3, entonces la comuna ya. Yo debo admitir que yo de verdad muchas veces prioricé mi salud mental por sobre mi salud física. O sea, para mí de verdad era como, yo le decía al Pablo, Filo, vamos a tal parte,
porque para mí era más terrible el sometimiento al encierro que poder moverme y eventualmente contagiarme. Y yo les puedo como dar por seguro que mucha gente, al menos, no sé, de mi grupo etario o de la gente con la que yo me juntaba comúnmente, tenía la misma forma de pensar, y personas que trabajábamos en salud. O sea, yo tengo amigas enfermeras, kinesiólogas y médicos, y hacíamos eso, digamos. Y no sé, es que en verdad yo creo que da para reflexionar tantas cosas, porque quizás también tiene que ver con que justamente como en Chile se actuaba con esto de tener los militares en la calle, y además veníamos de una revuelta social importante que había empezado unos pocos meses antes, todos teníamos un poco este ardor como de, o sea, basta como de limitarnos la libertad un poco. Entonces como que era en reacción a eso. Afortunadamente, no, nadie de mi equipo, ni yo, ni el Pablo, ni nadie de nuestra familia ha estado contagiado, al menos hasta ahora. Entonces también existía mucho este halo como que era difícil contagiarse, ¿no? Eso es algo que se habla mucho, no sé si a ustedes les ha tocado hablar con sus amigos chilenos, pero yo que llegué hace 2 meses acá y que sigo en contacto con la gente en Chile, es algo que la gente sub 40 cree mucho, ¿no? Como esto de en verdad, y cómo priorizar la salud mental, sabiendo que uno está en una acción quizá irresponsable, pero el encierro es catastrófico. O sea, es lo que decía Rosa también, es como esto que decía, que contabas tú también, Rosa, de que la gente tuvo que estar en hoteles como separada de su familia los 4 primeros meses. O sea, yo, ni una posibilidad. Yo no me lo hubiera podido bancar. Y creo que eso tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver como con la formación. O sea, yo acá me he ido dando cuenta que, como ustedes han descrito, los equipos tienen un funcionamiento mucho más formal, mucho menos cercano, y eso también, claro, tiene como este lado B, que en el fondo probablemente la gente se siente menos contenida porque no hay espacio para desplegar la subjetividad, a diferencia de lo que pasa en los equipos, al menos en mi experiencia en Chile, donde si tú llegabas, y yo tenía la suerte que si yo llegaba me acá un día, mi jefe se daba cuenta y mi jefe me decía, anda un rato al pasto, relájate, toma un té y cuando te sientas mejor te reincorporas. Me imagino que eso acá no pasa por las cosas que he podido ir escuchando. Entonces eso, como que es muy loco, porque siento casi como que estuviéramos en dos mundos, como que me da la sensación que en términos subjetivos, eh, bueno, y somos culturas muy distintas claramente, y estamos hablando de condiciones también muy diferentes, que se vivió de manera muy, muy distinta, y a mí que me tocó estar como, o sea, yo no dejé de trabajar nunca, yo dejé de trabajar ahora cuando me vine, pero estuve todo el periodo COVID intenso ahí yendo a mi trabajo, entonces y los chiquillos con los que trabajábamos, los adolescentes, seguían saliendo a robar. O sea, ningún chiquillo dejó de robar o de consumir porque había COVID. O sea, no, como que también la realidad es diferente, ¿no? Porque además allá el tema del consumo de drogas se aborda de una manera más punitiva, es distinto. Gracias. Frank, ¿te gustaría comentar algo? Ah, En, ok. en français, si tu veux aussi. Non, c'est bon. En espagnol, je crois que c'est mieux. Euh, Bonjour à tous. Bonjour Rosa. Bonjour Marcelo. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je crois que le thème de la santé, el tema de la salud mental es muy, muy importante porque eso afecta mucho. Y lo peor es que no tiene, como no se ve como una enfermedad así como la tos o algunos síntomas físicos. Es mucho más sutil, mucho más profundo, que es bastante delicado. Solo para tomarle un ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, solo en el periodo de marzo a octubre, hubo más de 200,000 agentes funcionarios de la salud que se fueron a atender por el tema de la salud mental. Y el tema es bastante delicado, por lo que le agradezco mucho y muchas gracias. Gracias. Veo a Tamara, veo a Sí. Consuelo, Miriam, a Marcelo, Guillermo. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta, que nos quedan 5 minutos, atrévanse.
Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? Puedo ser palo blanco. Porque es que no soy del área de la psicología, entonces siento que voy a estar un poco fuera de lugar. No, Pero por favor. me surgieron varias interrogantes en la presentación que encontré súper buena, súper específica. Y una de ellas fue un momento en el que Marcelo menciona esta idea de llevar este tema más hacia los grupos y dejar de centrar en los individuos el problema. Como que me quedé pensando un poco en una reflexión más social, como más como de la ecología, la economía política de la pandemia en el fondo. Y quería preguntarles a ustedes como cuál era la reflexión en torno a eso, porque también parten hablando de que en Chile hay muchos menos recursos para lidiar con estas temáticas. Eso, si quieren como en el fondo expandir más en esa área. Te lo podría responder. Sí, mira, yo agradezco la pregunta. Yo quiero referirme específicamente al tema de la idiosincrasia como condición que pudiera facilitar o obstaculizar una estrategia colectiva o deliberativa, no individualizante. Yo acá en Quebec no trabajo en el ámbito de la salud, no conozco. Rosa la que aporta ese conocimiento, yo no lo tengo. Yo estoy trabajando en el ámbito de la educación y me ha tocado trabajar con escuelas, con CEGEP, con sindicatos, en educación. Y puedo decir mi observación respecto de la dinámica colectiva en las escuelas en Quebec y los estudios que he podido tener respecto al trabajo colectivo, porque ese es mi tema, el trabajo cooperativo. Por lo menos en educación yo no veo una gran diferencia a nivel idiosincrático. Los profesores se juegan el pellejo y se apoyan entre sí en las escuelas acá en Quebec, lo cual me lleva a pensar que no sé si hay un problema tan fuertemente marcado en la idiosincrasia, en la cultura. Sí en la cuestión, en el forceps institucional, que puede ser de alguna manera más estricto y establecer mayores obstáculos para, dentro de la cultura organizacional, abrir un diálogo, una deliberación o la posibilidad de compartir tu mundo más personal dentro del espacio de trabajo. Pudiera ser que vaya por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile tampoco es fácil. O sea, nuestra experiencia... Una de las cosas que a mí ya se me pasa, porque ya me normalicé, ¿eh? O sea, lo increíble que significa que yo pueda haber iniciado esta experiencia y haberla liderado hasta el día de hoy y poder trabajar con equipos en distintas ciudades de Chile, estando sentado aquí en mi casa en Quebec. O sea, el tema de la teleconferencia es una cuestión impresionante. Bueno, porque yo he podido estar desde acá, a través de pantalla, con equipos en Chile, también me doy cuenta que ya no ha sido tan fácil abrir espacios para abordar el problema del sufrimiento en el trabajo. Tal vez por otros motivos, yo no he terminado en mi tesis, digamos, no he terminado de estudiarlo, pero, por ejemplo, yo puedo dar cuenta de experiencia en algunos hospitales donde el mayor problema es la desconfianza. Es la desconfianza en mi jefatura, es la desconfianza en mi colega, es la desconfianza en el gobierno central, que no le entrega los EPP a los trabajadores de la salud, o que no le permite tomarse los test y les obliga a irse a casa sin saber si están contagiados. Esas condiciones institucionales, la pérdida a ser sancionados por expresarse, lo decía Carmen, el tema de yo no sé cuánto opera ahí un tema del trauma político en nuestro país respecto a la desconfianza en la autoridad. Pero aparecen otros obstáculos también en nuestro país para implementar espacios colectivos de deliberación, porque está instalada la desconfianza al interior de las instituciones. Por tanto, y siguiendo un poco la línea de la pregunta de Fernanda, que agradezco mucho porque es una pregunta que para mí es preciosa, en términos de que es muy interesante, nosotros tenemos que restituir la posibilidad de deliberar haciendo grupos. O sea, es en el hacer de la palabra colectiva
que tal vez podamos reaprender el valor de la deliberación y el valor del colectivo en el sostén emocional. O sea, hay que salir. Lo que planteaba Nicole, ahí hay un matiz, porque está descrito dentro de las situaciones de riesgo esta tendencia a sortear la medida sanitaria como una estrategia defensiva para escapar de la locura del encierro. Eso generó en algunos hospitales, esos riesgos, esa toma de riesgo, generó que muchos equipos tuvieran que salir porque alguien no respetó el protocolo de atención de un paciente. A veces no tenían cómo anticiparlo, pero pudiendo anticiparlo, no respetaron el protocolo y tuvo que salir todo un equipo en cuarentena. Entonces ahí está descrita en la teoría cómo también esta tendencia a sortear las medidas sanitarias puede ser parte del comportamiento de riesgo que pone en riesgo a otras personas y que de hecho enfermó a muchas personas. Aquí en Quebec yo conozco personas, trabajadores sociales, que enfermaron porque son muy camiseteados, como se dice en nuestro país, van adelante, pero enfermaron. O sea, hay personas, y ahí tomo lo que decía Nicole, a veces uno tiene la fortuna que no enfermó, otras veces no. Y una de las cosas que aprendí, yo confío mucho en mi autoridad, pero una de las cosas que aprendí con el COVID-19 es que el COVID existe, o sea, la gente se murió. O sea, conozco pila de gente que murió. Compañeros que estaban trabajando en sus lugares, en hospitales, y murieron. Y se acabó la historia, bueno. O sea, entrar en la duda de, por ejemplo, la discusión de la antimáscara, pucha, es difícil, bueno. Es difícil porque yo creo que la gente se enfermó y se murió. O sea, no es un cuento. Y ahí entonces hay una tensión que jugar. Pero cierro mi comentario, que yo solamente, o sea, yo creo que instalar grupos al interior de las organizaciones para pensar en sí mismos, para pensar en su tarea, es una vía para restituir las formas colectivas de enfrentar y de recuperar poder respecto de esto que ustedes hablaban, de los mandatos verticalistas, que pueden ser más férreos en Quebec, a lo mejor, que en Santiago. En Santiago no son más férreos, son más confusos, desordenados, desiguales, etc. Tiene otras características igualmente complejas. Cierro mi comentario. Nicole, ¿tienes la palabra? Sí, no, que solamente quería como, a propósito de lo que decía Marcelo, de la desconfianza como en las organizaciones, yo quería quizás hacer como la acotación de que mi impresión, siendo una persona que participa en colectivos, siendo una persona que ha estado presente en los movimientos feministas en Santiago, yo daría casi por hecho que es la desconfianza en las organizaciones, pero en las hegemónicas, ¿no? Yo siento que sí hay mucho colectivo, al menos en Santiago hay harto colectivo, hay harta agrupación, hay harto trabajo comunitario, pero en personas que se entienden como pares, ¿no? En el fondo la desconfianza está puesta y está situada, como también lo decía el Marcelo, como cuando es una información que baja de manera vertical y no toma en consideración las subjetividades de los participantes. Yo creo que evidentemente eso genera como un rechazo y una desconfianza, así como de poner en duda lo que el otro te está diciendo que podría favorecerte eventualmente, o que quiere cuidarte en el fondo. Pero no creo que haya falta de conciencia de la importancia de los grupos. A propósito de lo que preguntaba la otra compañera, que no me acuerdo el nombre. Porque a mí me tocó vivirlo, o sea, estando en Santiago, como te digo, en las organizaciones, los colectivos feministas o de otras índoles, incluso en el jardín de nuestra hija más chica había también un colectivo de padres. Eso existe, yo creo que eso también es muy parte de la idiosincrasia, probablemente como a propósito de la experiencia histórica en Chile, pero sí, está la desconfianza hacia las organizaciones hegemónicas y eso también tiene una explicación, ¿verdad? No es como, no es un acto de rebeldía sin causa, sino que tiene un motivo. Pero sí, yo creo que es importante como recuperar los espacios de confianza en toda índole, en toda área, porque finalmente todos nos vemos beneficiados cuando trabajamos en equipo y en grupo. Pero eso quería como comentar. Es interesante lo que tú estás diciendo respecto a que yo creo que la colectividad se juega a hartos niveles y justamente cuando hay una temática que va a unir y que va a hacer la cohesión, la liaison a nivel psíquico, emocional, puede funcionar, pero que igual algo sucede respecto a esto de no respetar ciertas consignas
porque no creo que sea solo una rebeldía, es como Marcelo lo estaba mencionando, un mecanismo de defensa también, o sea, como, porque opera la negación. La negación. Y justamente acá, de lo que se ha hablado harto, es de la negación. Es tan intolerable ciertas condiciones, el aislamiento, el no tener el control sobre la propia vida, que la negación opera como un mecanismo que alivia, pero que causa otro tipo de riesgos y que causa riesgos a nivel colectivo. ¿Te das cuenta? Entonces tiene un impacto por todos lados. Y eso es lo que veía un reportaje de un médico de aquí, de mi hospital, que decía, yo estaba con un paciente que se estaba muriendo y él decía, pero yo no tengo COVID. O sea, él operaba tan fuerte el mecanismo de negación, que se murió el paciente diciéndole al doctor que no tenía COVID, que el COVID no existía, de hecho. ¿Ah? Te das cuenta que opera como a altos niveles. Así que es interesante. Yo tengo una última pregunta a Marcelo en relación con este tema, o sea, que me llama la atención también de cómo se puede insertar un dispositivo como el que plantea Marcelo, en donde se pueden dar muchas veces los cuestionamientos de, en el fondo, cierta jerarquía, ¿cierto? En contextos que a mi parecer, y solamente mirándolo desde afuera, parecen ser tan jerárquicos y tan, digamos, como estructurados, verticales, etcétera, como es acá, digamos, en Quebec, ¿ah? Y en donde, por lo que comentaba Rosa, en el fondo se tomaron una serie de decisiones más o menos arbitrarias para enfrentar una crisis, y claramente ese tipo de decisiones tuvieron impactos que fueron muy importantes. Entonces, ¿cómo se puede generar eso en el fondo sin que sea, digamos, de abrir una cuestión, digamos, que se vaya a salir de control? O sea, ¿cómo en el fondo el trabajo, bajo ese contexto, Marcelo, es un trabajo, digamos, en coordinación con quién? Digamos, como quién es, al servicio de quién está ese trabajo. ¿Está al servicio, digamos, de la institución, en el sentido de llegar y de algún modo poder servir y funcionar, digamos, digamos, tratar de mantener cierto funcionamiento, digamos, de la institución con algunos indicadores, digamos, como óptimos, digamos, a nivel institucional, o más bien está al servicio en el fondo, del personal de la salud con el que tú estás trabajando específicamente? No sé, entiendo que es confuso, pero quiero ir a esta distinción en el fondo Sí. de al servicio de quién esto. Sí, Porque mira, ahí también se van a dar, digamos, me imagino, cierto tipo de dinámicas, se van a poner en juego cierto tipo de lógica, porque en el fondo con eso también, en el fondo justamente, por ejemplo, yo digo, bueno, en este grupo pues que empiezan a decir, oye, ¿sabéis que no estoy de acuerdo con lo que, con esto de que, por ejemplo, no nos podamos tomar vacaciones, o necesitamos nosotros como grupo tener una instancia, digamos, vacaciones, necesitamos, no sé, un feriado, etcétera, etcétera? ¿Ah? Entonces, ¿cómo esas tensiones se resuelven? ya, complejo, pero mira, primero voy a decir que nuestra experiencia, nosotros tuvimos finalmente una experiencia con 4 hospitales. Y al día de hoy seguimos vinculados con al menos 2 de ellos. ¿Ok? Es decir, que entre abril del 2020 y febrero de 2021, tuvimos una experiencia con 4 hospitales diferentes en distintos puntos del país, y que pese a que nuestra intención era entrar desde la dirección, eso lo pudimos hacer solamente con uno. Con uno trabajamos desde la dirección hacia abajo. Con otro trabajamos desde el nivel de la Organización de Calidad de Vida Laboral, y paso el aviso, los que quieran seguir en esta discusión, la próxima semana tenemos un webinar con una compañera que trabajó desde el hospital en ese nivel. Y con los otros equipos trabajamos en unidades aún más pequeñas, hasta la unidad de salud mental, que estaba en un hospital en una situación de una precariedad terrible desde el punto de vista psicosocial y humano. Tratando de responder tu pregunta, lo primero es decir que
nuestro dispositivo, nuestro concepto, por eso llamamos dispositivo socioinstitucional, implica a toda la organización. A toda la organización. Es lo ideal. Hay una sensibilización a partir de la jerarquía de la organización dentro de un hospital o de atención primaria, da lo mismo, desde el gobierno, que comienza a desarrollar una estrategia institucional de la cual el espacio grupal es solo una pieza. Y se articula un sistema de retroalimentación que, y entiendo ahí dónde va tu pregunta, necesita de que la jerarquía horizontalice la gestión hasta cierto nivel. Es decir, que ponga atención a que lo que me está diciendo mi equipo tiene que ver con mi resultado organizacional completo. Y aquí voy a hacer la siguiente distinción. Tenemos culturalmente, y esto es transversal porque está globalizado, una estructura institucional vertical. O sea, no podemos salir de ese esquema, nos cuesta mucho salir de ese esquema, romperlo. Sea en la posición que sea que me toque jugar, de arquero o delantero, tengo el mismo esquema, hay un verticalismo en las organizaciones, ¿ok? Entonces yo tengo que ser capaz de sensibilizar en cada una de las posiciones de que cada nivel es fundamental en el pensar y en la toma de decisiones. Eso significa convencer, sensibilizar, informar e instalar grupos de deliberación a nivel directivo. Nos pasó en uno de los hospitales. Para que ellos se abran a la horizontalización de la gestión en urgencia, por ejemplo. Pero el mismo problema lo tenemos abajo, donde de la pirámide, ¿no? Porque muchas personas delegan en la autoridad la propuesta y toma de decisiones cuando pudieran tomar decisiones orientadas hacia la mejor organización del trabajo. Pero también están verticalizados, ¿ok? Ahí hay una dinámica que hay que ir generando al interior de cada organización, ver el valor de la deliberación. ¿Y por qué te lo digo, Pablo? Porque esta es una discusión que viene antes de la pandemia, ¿eh? La gente que trabaja en psicodinámica del trabajo y en la clínica, en el análisis del trabajo, que son dos líneas que yo estudio, ya han identificado este problema, porque los problemas de salud mental ocupacional anteceden al COVID, que la organización, cuando entra en razón de que su equipo deliberando mejora su trabajo, le presta atención. Es decir, nuestra estrategia, cuando tú me preguntas al servicio de quién está, en primer término lo que a nosotros nos movió es la salud mental de los trabajadores. Pero la salud mental de los trabajadores tiene que hacerse en razón de una transformación completa de la organización. Es decir, el trabajador tiene que hacerse cargo de su rol en el mejoramiento de su organización y de su organización del trabajo. ¿Ok? O sea, está centrado, nuestra perspectiva está centrada en primer término en la salud mental y física de cada trabajador, entendiéndolo como un actor dentro de una organización en la cual hay que generar un proceso de transformación. Ahora, eso tiene distintos destinos. Cuando trabajamos solamente con una unidad aislada en la base, ese aislamiento no lo rompimos, no pudimos romperlo. No tenían apoyo. Nuestro trabajo fue voluntario, nosotros no cobramos por esto. Estuvimos trabajando 8 meses con mis compañeros gratis, muchas horas a la semana. No logramos romper la barrera del mando medio, que no arriesgó nada. En otros hospitales sí, arriesgaron y comenzaron a generar conversaciones en sentido ascendente y convencer al jefe que estaba más arriba de la importancia que era esto. En otros trabajamos desde arriba, pero fallaba el eslabón intermedio. El equipo directivo no veía la relevancia de invertir en salud mental. Ojo que a nosotros nos rechazaron varios hospitales en Chile, aun cuando el servicio era gratuito. Nos rechazaron, porque ellos todavía ven el problema, no ven el problema de salud mental. Para ellos la prioridad era la atención de público y la compra de traje. Se acabó el tema, ¿cachai? Y nos rechazaron, ¿eh? O sea, textual, nosotros vamos a trabajar con los problemas postraumáticos del COVID. Eso me lo dijeron en abril del año pasado, o sea, cuando todavía no teníamos idea de qué se trataba esto. Por tanto, cierro mi comentario con tu pregunta. Nuestra estrategia al menos está centrada en la salud de los trabajadores, pero entendiéndolo como parte de una organización.
Y ahí el destino de esa dinámica que se articula a partir de la deliberación colectiva corre una suerte que nosotros no podemos controlar. ¿Qué es lo que pase? Si el grupo termina renunciando, bueno, ese es un tema que nosotros no podemos manejar, es el producto de la deliberación. A nosotros lo que nos importa como un acto político, como una acción política, en términos sanitarios, es que los grupos deliberen, porque ahí está el conocimiento real y la vivencia real de la urgencia subjetiva que se vive al estar trabajando en un espacio sanitario o de servicios sociales. Espero haber respondido de alguna manera a tu pregunta. Gracias, Marcelo. Sí. Bueno, yo creo que hemos llegado al fin del webinar, al primero de muchos. Agradecer a Rosa, agradecer a Marcelo, agradecer a todos los participantes, agradecer a Fernanda por el apoyo técnico y de Pablo Blanco. Revisé que estamos súper contentos. Hola Marcelo, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Otro amigo Hola, de los Marcelo. 90. Otro amigo de los 90. De principio de los 90. Otro amigo de los 90. Sí. Y yo creo que de verdad espero que esta conversación que nace, que es bien estimulante, pueda generar algún tipo de proyectos de acá en más. No sé si Frank va a desarrollar algo con Marcelo más adelante, cómo pueden integrar a Pablo. Tamara, no supe qué es lo que puede, a Nicole, Consuelo, ojalá que de acá el estímulo sea el suficiente para de alguna manera tratar de ver si es posible comparar esta hipótesis que está dando vuelta acá sobre cómo la verticalidad parece ser inhibidor en un proceso de crisis en el ámbito de la salud mental. No sé hacia dónde se va a ir esa hipótesis, pero es lo que parece que están dando vuelta, y cómo algunos dispositivos que son provocadores de esta verticalidad se pueden meter adentro del sistema y poder efectivamente trabajar con mayor precisión los desafíos asociados a la salud mental de los trabajadores o los profesionales de la salud. Si hay alguien que quiere agregar algo, por favor, y si no, hacemos un bye bye, bonjour, salud. Pero insistir en el reforzar la idea de agradecimiento a Rosa y a Marcelo, sobre todo. Marcelo Balboa, no Astorga, por si acaso. No, Marcelo también, Marcelo también. Okay. Parece que no hay más comentarios. Muchas gracias de habernos acompañado, ha sido súper enriquecedor, ¿cómo se dice? Enriquecedor. La conversación, y de verdad que suscita hartas reflexiones más. Esto de la verticalidad yo lo veo de manera concreta, o sea, el sistema es vertical acá, súper vertical. Entonces era muy buena la pregunta que tú hiciste, Pablo, porque la ley vino desde arriba y la ley no cambió y no va a cambiar, y a pesar de que mi equipo se movilizó, por ejemplo, por pedir que no cambiaran a los psicólogos que los mandaron como preposeo beneficiar a cuidar a los abuelitos a los centros de abuelitos, nosotros no pudimos hacer nada, por ejemplo, porque la ley decía que los nuevos tenían que ir a apoyar al lugar. Entonces teníamos una doctora en psicología que tuvo que ir a darle comida a abuelitos y a cambiarle los pañales sin tener ninguna noción de cómo hacerlo. Así que, así de tremendo. Okay. Solo un comentario antes de cerrar mi participación. Pensar que esto de la verticalidad es muy complejo. Pensar que la verticalidad está instituida y forma parte de nuestra inconsciente institucional, como decía Luro, con nuestro inconsciente estatal, que Nicole trajo el tema del movimiento social de octubre en Chile. Yo creo que efectivamente eso nos abrió a la posibilidad de recuperar las posibilidades de cambiar la Constitución, por ejemplo.
pero de la fase calle hay que pasar a una fase cabildera, como dice Salazar, hay que pasar a la comunidad a construir democracia efectiva desde los espacios comunitarios, desde las organizaciones, porque si no, persiste el verticalismo, porque también es interno. O sea, hay mucha gente que delega en otros o espera en otros que vengan las soluciones. Y ahora, distinto es cuando tú chocas con alguien con una institución que no te permite cambiar el destino de una acción en la urgencia y no respeta tu saber de oficio. Ese es un problema político. Pero también está el problema político de cómo nosotros nos hacemos cargo de encontrar las vías de transformación organizacional, comunitaria, que nos permita restituir las condiciones de vida y de trabajo adecuadas a nuestra salud. Entonces ahí hay un problema interesante, pero que para mí se juega en construir estratégicamente espacios de liberación donde se pueda, en la universidad, en el hospital, en la comunidad, en el municipio, etc. Para mí por ahí pasa la clave. Chile dio pauta respecto del remesón a la institucionalidad, pero ya la institucionalidad se recuperó y ya tiene cooptado todas las vías de transformación. Yo creo que ya está arreglado, está más arreglado que el campeonato de género. Pero ahí tiene que persistir el esfuerzo del grupo, del colectivo, la deliberación, para mí. Les agradezco mucho a todos los que están acá, y le agradezco a Nacho y a Fernanda, y a través de ellos a todo Redisec, la oportunidad que nos dio de participar, y particularmente a Rosa, mi compañera de presentación, con quien me reencontré todavía a través de pantalla. Todavía no nos hemos visto acá, pero muchas gracias por esta posibilidad y por acompañarnos. Gracias. A la próxima. A la próxima. Yo me voy. A la próxima. Si quieres, cierra nomás, Fernanda. Sí, voy a parar la grabación ahora.